Les invito a abrir la Sagrada Escritura en el libro de Salmos, capítulo 8, verso 3 al 6. Y nos dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Solo en Jesucristo, hermanos, se cumplen todas estas verdades. A Él, como representante de la raza humana, se le dará el pleno dominio sobre toda la creación. También aquí nos expresa la asombrosa honra que Dios le ha concedido a la especie humana. Nos confirma que fueron creados por Dios para un propósito glorioso. No estamos aquí en la tierra por casualidad o porque así lo quiso Dios y ya se acabó. No, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Yo les invito a abrir el libro, ahí mismo el libro de Salmos, el verso 12 del capítulo 8 que dimos lectura. Nos dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Aquí vemos que estos versos bíblicos, Dios revela su plan para avergonzar a su enemigo, el diablo. Y Dios tiene ya un plan diseñado desde el comienzo de que hizo este mundo. En Isaías capítulo 14, verso 13 al 14, veamos lo que nos dice. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. El verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mire, estos eran los planes satánicos con lo que se rebeló él contra Dios, contra su autoridad y majestad. Él no se conformó con lo que Dios le había dado, ni con la posición que ya tenía el ser, el querubín que ministraba la adoración en el cielo. O sea, Dios ya lo había hecho con un propósito también a él, pero él se rebeló contra su creador. Él no quiso aceptar lo que Dios le había dado. Y veamos lo que dice Ezequiel 28, el verso 12 al 18. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. El verso 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. El verso 18.
Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Aquí vemos esta lectura que hemos dado, es una manera de metáfora que describe el juicio de Dios sobre Satanás. Este ser creado de una manera muy extraordinaria terminó traicionando a su creador. A causa de eso, Dios lo echó a la tierra. Pero este ser no cesó en su empeño, sino continuó con su rebelión. A él no le bastó lo que pasó, él quería más. Él quería hacer más daño. Por eso que en Génesis capítulo 1, verso 2, nos habla la palabra de esta rebelión. Nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos que en esta circunstancia fue que Dios actuó para restaurar el orden, crear vida y hacer de la tierra un paraíso. Luego coloca una criatura tomada del polvo de la tierra, frágil, vulnerable. En cierta forma es inocente, indefenso como un niño por su incapacidad de enfrentar la vida por sí mismo. Al hombre, Dios lo compara con las ovejas ante el asombro y la ira de Satanás. Sabemos que Satanás, dice la palabra, que fue un ser extraordinario. Y es lógico que no puede el hombre ser igual a él. Entonces, vemos aquí que Dios le entrega el reino de la tierra, lo corona de gloria y de honra al hombre y le da la autoridad sobre toda la creación, incluyendo al mismo Satanás. ¿Dónde está eso? ¿Cómo podemos probarlo? Todo lo probamos a través de la palabra. Veamos en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Miren, hermanos, lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha dado poder y autoridad sobre él. A pesar de que Dios nos formó del polvo, Dios nos hizo de la tierra, pero Dios nunca ha dejado a sus hijos solos. Entonces aquí Él nos muestra cómo Él le da ese poder y autoridad sobre los discípulos, que en este caso todos los seguidores, todos los que nos formamos parte de que servimos a Dios, que servimos a Jesús, nos ha dado también este poder y esta autoridad sobre los demonios y las enfermedades. En el libro de Juan, capítulo 8, versos 43 y 44 nos dice la palabra: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, el diablo por sí es la esencia de la mentira, del engaño, de la destrucción. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, él no puede hablar nunca la verdad. Él siempre habla con mentiras, con engaño y con sutilezas para atrapar al ser humano. En el libro de Génesis, capítulo 4, verso 5, nos dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí nos muestra esta lectura bíblica una realidad espiritual que sucede y pasa constantemente. Es una realidad espiritual muy fuerte, pues Caín no pudo soportar el hecho de haber sido rechazado por Dios. Él no pudo soportar en su corazón
que no era mirado con agrado de parte de Dios, tampoco su ofrenda fue de agrado delante de Dios. Entonces esto ocasionó frustración y su orgullo herido, con un resultado negativo, pecaminoso y vengativo. Así es el corazón del hombre, trata de vengarse, trata de buscar la forma de hacer daño a los que están a su alrededor. Entonces en su mente él decide vengarse de Dios. ¿De qué manera? Matando a su hermano. Matando a su hermano Abel. Esa es la manera en que él decide vengarse de Dios. Pero si consideramos nosotros lo que Satanás fue en el principio y lo que el hombre es, entonces no hay comparación. Sin embargo, cuando pretende Satanás ser semejante a Dios y levantar su reino, Dios no se lo permite y lo desecha, pero al hombre no solo lo hace a su imagen y semejanza, lo corona como rey de su creación. Eso de ahí provoca en Satanás lo mismo que nos muestra esta historia que nosotros la conocemos de Caín y Abel. En el corazón de Caín, cuando su adoración fue rechazada con el mismo propósito de vengarse de Dios. Entonces aquí vemos que Satanás vino a matar al hombre, inyectando pecado en su corazón. Y la ley divina, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Pero la mayor frustración de Satanás se enfrentaría en un sorprendente e incomprensible acto de misericordia. ¿Por qué? Porque decidió Dios perdonar al hombre y salvarlo, redimiéndolo por el sacrificio en la cruz de su Hijo unigénito, solo por amor y gracia divina. No porque nosotros lo merecíamos, sino por su misericordia, su amor y su gracia. Dios es tan grande, su amor, su misericordia es tan grande que Él permite que nosotros, a pesar de tantos errores, a pesar de tantas fallas, tantas cosas que tenemos como seres humanos, como creación, pero Dios está ahí para perdonarnos, ayudarnos. Él está ahí para poder levantarnos. Él está siempre con sus brazos extendidos. En Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15 nos dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En Romanos 5, versos 6 al 10 nos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mire qué tremenda bendición. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. El verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí vemos que la salvación del creyente depende de la sangre de Cristo y su resurrección, por las cuales recibe el perdón y la reconciliación con Dios. Cristo se hizo hombre a fin de ser el sumo sacerdote que representa a los creyentes aquí en la tierra. Entonces, nosotros tenemos un sumo sacerdote a quien nosotros podemos allegarnos, a quien nosotros podemos abrir nuestro corazón, abrir nuestros sentimientos, nuestra mente, todo nuestro ser, y poder acercarnos a Él con toda libertad. En el libro de Isaías, capítulo 55, verso 9 nos dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Somos incapaces de comprender los misterios divinos y la sabiduría de Dios,
que está detrás de ciertos eventos. Hay cosas que a veces no alcanzamos a comprender porque tenemos una mente finita. No entendemos los planes de Dios y muchos preguntan y dicen, pero ¿por qué pasa esto? La naturaleza es mala, Dios es malo y tantas cosas, pero solamente ven lo que ellos quieren, pero no ven más allá el contexto de todas las cosas. Entonces es extraño aquí, a veces decimos que Abel fue visto con agrado por Dios y que muriera, mientras que Caín siguió viviendo y tuvo una gran descendencia que pobló la tierra y dominó cuando el hombre pecó. Entonces vemos aquí la actitud, las acciones de Caín, pero como que fue premiado, pero no fue así. Entonces vemos que el hombre por el pecado perdió su dominio sobre el reino de Dios que le había entregado y fue reducido el resto de la creación juntamente con él. Entonces, aquí también, en esta situación que está pasando, aquí vemos cómo Satanás aprovecha de la situación que se ha levantado. Entonces, él se levanta en esta tierra, en este mundo, como príncipe y que ha establecido aquí en la tierra su reino de pecado y de tinieblas. Él lo ha establecido, él como el hombre perdió lo que Dios le dio, entonces él se apoderó de lo que no le pertenece. En Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9 nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Verso 8: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mire lo que este personaje que no pudo reinar en el cielo, no fue capaz de poder sostener el lugar que Dios le puso, no fue capaz, pero finalmente este ser introdujo en la tierra la maldad, el pecado, y el corazón del hombre es engañado, manipulado, controlando su voluntad, esclavizando su alma, suplantando su autoridad, y ha estado reinando en la tierra por muchos años, muchos siglos. Entonces, eso es lo que él sabe hacer. Conoce al hombre, conoce sus debilidades, lo conoce tanto que él sabe por dónde puede coger al hombre, cuál es el lado flaco para poder agarrarlo, poderlo someter. En el libro de Lucas, capítulo 4, versos 5 al 6 nos dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. Mire qué tremendo engaño. Entonces, la esclavitud impuesta por Satanás sobre los reinos de la tierra, al ver Dios esta situación, esta realidad, ¿qué hizo Dios? Lo llevó a diseñar un plan divino para la redención y la restauración del hombre. Dios hizo su creación, Dios hizo al hombre, pero no lo dejó abandonado. Entonces Dios hizo un plan satisfactorio para que el hombre pueda ser sacado de las garras del enemigo. En el libro de Isaías, capítulo 45, el verso 11 al 13 nos dice: así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir. Mire, no hay nada oculto delante de la presencia de Dios. Dios es el comienzo y el fin de las cosas. Dios sabe todas las cosas. Entonces dice: mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. El verso 12: yo hice la tierra, creé todo sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Y en Isaías, leamos lo que dice en el capítulo 49, verso 24 en adelante.
¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? El verso 25. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y su pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Esto nos está diciendo que vendrá un día en que todas las naciones reconocerán que el Dios de Israel, Él es el único Dios sobre toda la tierra. Y en que Israel no volverá jamás a ser avergonzado por ninguna nación, por ningún hombre, por ninguna persona, por nadie, absolutamente nadie podrá avergonzar un día más al pueblo de Dios. El libro de Salmos, capítulo 115, el verso 15 y 16 nos dice: bendito vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Mire qué hermoso. Entonces, el ser humano, hermanos, tiene derecho legal sobre la tierra, pues Dios se la entregó, pero esto que es un privilegio para el hombre, a causa del pecado, se convierte en un problema legal, un problema en el cual Dios necesita resolverlo. Pero para poder intervenir en favor del ser humano, se necesita algo importante. Pero a pesar de que Dios es dueño de la tierra y su plenitud, así nos dice la Escritura, y nosotros lo creemos, la tierra ha sido entregada legalmente al hombre. Él debe gobernar, reinar y sojuzgarla. Dios lo sabe y lo respeta, Él mismo lo estableció así. Entonces, el problema es que a causa del pecado, el hombre está en esclavitud y Satanás reina sobre él. Por una jugada astuta e ilegal que le ha permitido al diablo o al ladrón y salteador entrar en los dominios del hombre, engañarlo, someterlo, esclavizarlo y mantenerlo así mediante un completo bien estructurado y sistema de engaño, que eso es lo que es el padre de mentira, Satanás. En el libro de Efesios capítulo 2, el verso 1 al 3 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, sea aquellos que no conocen a Cristo. Entonces vemos que aquí el hombre es manipulado por Satanás a través de engaños, utilizando sus necesidades, deseos legítimos, ofreciéndoles ofertas mentirosas a la humanidad con una satisfacción que nunca alcanzará. El hombre busca de cualquier manera, busca satisfacción personal, de cualquier área de su vida, pero nunca la va a alcanzar porque no es la manera correcta para poder satisfacer lo que Dios ha puesto en sí, en el hombre, en la cual puede satisfacerlo, pero nunca la va a encontrar aquí en la tierra. Entonces, el hombre fue creado en una voluntad soberana. Dios, como autor, está obligado a respetar el libre albedrío del hombre. Las decisiones están dentro de sus atributos legales. Entonces, Dios no puede hacer nada hasta que el hombre haga algo muy importante. Entonces vemos que Dios, como legislador universal, solo puede mostrarle al hombre sus opciones y sugerirle lo que le conviene. La decisión recae sobre cada persona, sobre cada individuo, aunque Dios sepa lo que al final le sucederá. Pero Dios respetará sus decisiones. Dios no intervino en las decisiones de Adán, tampoco en los de Caín.
Veamos qué nos dice el libro de Génesis capítulo 4, versos 6 al 8. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. El verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, esta historia nos ilustra con claridad que delante de Dios todas nuestras decisiones son soberanas y legales. Dios no puede hacer nada para impedir nuestras decisiones. Por eso Satanás, que conoce esta situación, siempre utiliza la mentira y el engaño o cualquier artimaña para manipular la voluntad del hombre, hacerle tomar decisiones equivocadas y sumergirlo en una vida de esclavitud, de pecado, incapacitando al hombre, que no pueda reaccionar, el ser humano, que no atine a descubrir cuál es su realidad. Eso es lo que hace el enemigo, eso es lo que hace Satanás: engañar, perturbar la mente de la persona, no dejarlo que piense, sino que lo pone en esclavitud. Ahora, leamos el libro de Romanos capítulo 1, verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, Dios, siendo un legislador universal, todo lo ha sujetado a leyes. Para poder ayudar al hombre e intervenir en su vida, necesita que éste le dé legalmente el derecho. Eso es lo que el hombre tiene que hacer. Dios no puede hacer nada, aunque pudiendo hacerlo, no lo puede hacer nada, porque Dios respeta la decisión del hombre. Pero entonces el hombre necesita darle derecho legal a Dios. Entonces es como, por ejemplo, que de la misma manera en que un abogado necesita un poder legal que le faculte para poder defender ante una corte a su defendido o a su cliente. Entonces, eso es lo que sucede, eso es lo que pasa. Y sin un poder legal que le confiere el derecho para intervenir en la vida del hombre, Dios no puede hacer nada aunque lo quisiera, porque Dios conoce el comienzo de una vida y el final de una vida. Entonces Dios lo conoce, no hay nada oculto ante Dios. Dios sabe lo que le va a pasar. Pero si no tiene este derecho, Él no puede hacer nada, no puede ayudar al hombre a evitar a que vaya como oveja al matadero, que vaya el enemigo, vaya Satanás a dañarlo. Ahora, Dios no puede hacer nada. Dios quiere siempre ayudar al hombre. Dios no le duele, dice la palabra de Dios en su corazón, ver al hombre cómo se destruye. Pero Él no puede hacer nada mientras el hombre no reconozca que hay un Dios soberano y un Dios que todo lo puede. En el libro de Salmos, capítulo 107, verso 4 al 7, nos dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. En el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30, nos dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Cuando ellos voluntariamente, este pueblo, clamaron a Dios, entonces es cuando pudo Dios intervenir a favor de ellos.
Ahí es cuando Dios pudo hacer lo que Él tenía que hacer para poder ayudarlo, para poder levantarlos, para poder alimentarlos en todo aspecto de su vida. En el libro de Génesis, capítulo 18, verso 23 al 26 nos dice: y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo como el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hayas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El verso 26. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Aquí vemos que este diálogo sincero entre Dios y Abraham por el destino de Sodoma y Gomorra, lo sobresaliente es que Abraham, como amigo de Dios, tuvo la revelación de este acontecimiento. Nos muestra la importancia de vivir en constante comunión con Dios. La vida de adoración a Dios es el resultado de una decisión racional y voluntaria mediante la cual el hombre reconoce a Dios como Rey, como su Señor, como su Salvador, como su legislador, como juez, como abogado, reconociendo su autoridad, y le da el pleno derecho de intervenir en todas las áreas de su vida. Si nosotros lo reconocemos, si nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Redentor, nosotros sabemos que tenemos, como dice la palabra aquí, tenemos un abogado, tenemos una situación difícil. Él nunca nos va a dejar abandonados. Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que no hay nada difícil ni imposible que para Él no pueda resolverlo. En Mateo capítulo 9, verso 36 nos dice: y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El ser humano necesita de Dios para poder sobrevivir. Está indefenso ante el acoso permanente de Satanás. Dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien destruir. Sabemos que Satanás viene a robar, viene a matar, viene a destruir a la creación, a lo que Dios ha hecho, porque somos hechura de sus manos y somos hechos a semejanza de Dios. El libro de Salmos capítulo 16, el verso 8 en adelante nos dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Verso 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bendito sea el Señor. El rey David aquí vemos que pudo entender esta realidad y nos da testimonio a través de este salmo que los creyentes debemos procurar y apreciar la comunión íntima con nuestro Dios, porque Él nos da consejo, nos da protección, nos da alegría, nos da resurrección, nos da bendiciones eternas. Nos da la igualdad y la seguridad de una vida futura y que Él no nos abandonará en el sepulcro. En Juan capítulo 14, verso 6 nos dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios no nos quiso dejar separados de Él. Es por eso que trazó el plan para nuestro perdón. Él tomó la iniciativa al venir encarnado como un ser humano. Jesús, al morir en la cruz como el sacrificio perfecto, así darnos la oportunidad de vivir con Él por la eternidad.
Dios está siempre dispuesto y su amor sigue vigente. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios no ha cambiado, Dios sigue, su amor está perenne, su amor está todos los días esperando que el ser humano, su creación, reconozca que hay un Dios, lo reconozca como su creador y se vuelva hacia Él, porque su amor está dispuesto a perdonarlo y está dispuesto a poderlo levantar y que el hombre siga adelante con firmeza, que el hombre siga con la protección de Dios, que el hombre pueda avanzar seguro y firme, porque nosotros tenemos una vida eterna. Así como hemos leído, Dios no abandona nuestra alma en el Seol. No, Dios no va a permitir que veamos corrupción, sino que el Espíritu Santo de Dios va a estar en nosotros y entonces nosotros vamos a crecer de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a nuestro compromiso con Dios, de acuerdo a lo que nosotros le busquemos, de acuerdo a cómo nosotros nos entreguemos a la presencia de Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo os será añadido. Que el Señor les bendiga.